Tenía 70 años cuando el silencio de mi habitación de hospital se volvió más ruidoso que todas las fiestas que había pagado. Miraba el techo blanco, con esa pintura desconchada en la esquina, y trataba de recordar cuántos sobres con dinero había entregado a lo largo de mi vida. Cientos, quizás miles. Fui la tía soltera, la que no tuvo hijos, la que hizo carrera en la administración pública y supo invertir en un par de locales comerciales cuando la economía iba bien. Pero mi mayor era inversión, o eso me repetía yo cada noche frente al espejo, mientras me quitaba la crema de la cara. Era mi familia, mis sobrinos, esas criaturas a las que vi nacer, a las que compré sus primeras bicicletas de marca, a las que pagué los cursos de inglés en el extranjero, y más tarde, las entradas de sus pisos. Yo era la solución a todo. Si se rompía la lavadora de mi hermana, yo estaba ahí con la tarjeta por delante. Si mi sobrino Mayo, R, quería casarse por todo lo alto, pero no le llegaba el sueldo, la tía parecía como una hada madrina moderna para cubrir el banquete. Me llamaban generosa, me llamaban el pilar de la casa. Why, yo me lo creí. Me construí un altar mental donde yo era la proveedora inagotable, la matriarca sin hijos propios que adoptaba a todos los demás. Me decía a mí misma que eso era amor. Me decía que Dios bendice al dador alegre y que por ley divina, todo lo que das regresa multiplicado. Qué mentira tan dulce y tan peligrosa nos contamos las mujeres cuando queremos comprar pertenencia. Si alguna vez has sentido que das y das, esperando en secreto que eso te garantice que nunca te dejarán sola, quiero que respires hondo y te quedes conmigo. Si sientes ese nudo en el estómago al pensar en tu vejez, escribe abajo: yo también tengo miedo, para que veamos cuántas somos en este mismo barco. Durante 40 años, mi diálogo interno fue una transacción constante con la vida. Yo pensaba que tenía una fe inquebrantable. Iba a misa los domingos, rezaba mis oraciones y sobre todo practicaba la caridad con los míos. Pero si soy honesta, y ahora que la vida me ha dado este golpe, no me queda más remedio que serlo. Mi Dios no era la sustancia universal, ni la mente infinita de la que hablan los libros de metafísica real. No, a mi Dios era un contable, un notario cósmico con el que yo había firmado un contrato invisible. Yo pago las deudas de mi familia, yo les facilito la vida, yo les evito el sufrimiento económico, y a cambio, Dios se asegura de que ellos me cuiden cuando yo no pueda valerme por mí misma. Yo no estaba dando dinero. Yo estaba pagando por adelantado mi propia enfermería. Estaba comprando compañía futura. Estaba sobornando al destino. Pero el destino, al igual que la mente subconsciente, no entiende de sobornos, entiende de creencias profundas. Y mi creencia profunda, la que estaba enterrada bajo capas de regalos caros y transferencias bancarias, era que yo no merecía amor por lo que era, sino por lo que tenía. Creía que si cerraba el grifo del dinero, me volvería invisible. Y lo peor es que mi mente, esa gran arquitecta de la realidad, se encargó de demostrarme que tenía razón de la forma más cruel posible. Todo empezó con un tropiezo tonto en la cocina. Un resbalón, un crujido seco que sonó como una rama al partirse, y de repente, el suelo estaba demasiado cerca, y el dolor en la cadera era un grito agudo que me nublaba la vista. Pasé 2 horas tirada en las baldosas frías hasta que pude alcanzar el teléfono. Mi primera reacción no fue llamar a una ambulancia, fue llamar a mi sobrina. Clara. Ella vivía a 20 minutos, le había pagado la mitad de su coche nuevo hacía solo 6 meses, con la excusa de que así vendría a verme más a menudo. Llamen. No contestó. Llamé a mi sobrino Luis, al que le avalé el préstamo de su negocio. Me saltó el buzón de voz. Finalmente, marqué el número de emergencias. Cuando me subieron a la camilla, sentí por primera vez el peso de la soledad real, esa que no se arregla comprando un billete de avión o invitando a cenar a todo el mundo. El diagnóstico fue claro: fractura de cadera, operación de urgencia y una rehabilitación larga y dolorosa. El médico, un hombre joven con cara de cansado, me miró por encima de sus gafas y me hizo la pregunta de rigor. Me preguntó quién se iba a hacer cargo de mí cuando me dieran el alta, porque no podría caminar sola ni ir al baño sin ayuda durante al menos 3 meses. Yo sonreí, con esa soberbia ingenua de la que se cree protegida. Le dije que no se preocupara, que tenía una familia muy unida,
que tenía 4 sobrinos que eran como mis hijos y 2 hermanas que no me dejarían sola. Le dije que en mi familia nos cuidábamos. Los primeros días en el hospital fueron un desfile de visitas rápidas. Llegaban con flores baratas, miraban el reloj constantemente, se quejaban del precio del aparcamiento del hospital y me decían lo guapa que estaba para acabar de operarme. Yo, en mi necedad, seguía jugando mi papel. Les pedía que se fueran pronto para que no se cansaran. Les ofrecía dinero para el ticket del aparcamiento desde la cama. Seguía siendo la proveedora incluso con la vía puesta en el brazo. No quería ser una carga. Quería seguir siendo la tía rica y poderosa. Mi ego no me permitía mostrarme vulnerable, porque en mi mapa mental, vulnerabilidad significaba pobreza, y pobreza significaba desamor. Pero el día del alta se acercaba y la realidad empezó a mostrar sus dientes. Necesitaba cuidados las 24 horas. No podía volver a mi piso, un tercero sin ascensor, en un edificio antiguo que me encantaba, pero que ahora se había convertido en una prisión inalcanzable. Necesitaba una residencia temporal o alquilar un bajo adaptado y contratar a alguien. Y por primera vez en mi vida, tuve un problema de liquidez. Resulta que había gastado tanto en la boda de mi sobrina pequeña el año anterior y había ayudado tanto a mi hermana con su divorcio, que mis ahorros líquidos estaban bajo mínimos. Tenía patrimonio, sí, tenía los locales y mi piso, pero no tenía efectivo inmediato para pagar los 3.000 o 4.000 euros mensuales que costaba una buena residencia con rehabilitación intensiva. Convoqué una reunión familiar en la habitación del hospital. Les expliqué la situación. Les dije, con la voz un poco temblorosa, porque pedir no estaba en mi guión de vida, que necesitaba ayuda. No les pedí dinero regalado, les pedí que me ayudaran a gestionar mis cosas, que quizás alguno pudiera acogerme en su casa temporalmente, o que entre todos pudieran adelantarme el dinero para la residencia, mientras yo ponía a la venta uno de los locales. Pensé que se pelearían por cuidarme, pensé que dirían: Antía, vente a casa, usaremos la habitación de invitados, la misma que tú amueblaste. El silencio que siguió a mi petición fue espeso, pegajoso. Se miraron los unos a los otros, y entonces empezó el baile de las excusas. Este es el momento donde la venda se cae y duele más que la herida física. Si alguna vez has pedido ayuda a quienes ayudaste 1000 veces y recibiste excusas vacías, dale a me gusta al video ahora mismo. No es por el like, es para confirmar que entendemos este dolor. Mi sobrina Clara, la del coche nuevo, fue la primera en hablar. Dijo que le encantaría, de verdad, que me adoraba, pero que su piso era muy pequeño y que con los niños y el trabajo no tendría tiempo de atenderme como yo me merecía. Fíjense en la trampa del lenguaje, como yo me merecía. Usaba mi propia dignidad para rechazarme. Luis, el del negocio avalado, se aclaró la garganta y miró al suelo. Dijo que él y su mujer estaban pasando por una crisis, que el ambiente en casa estaba muy tenso y que meter a una persona enferma, con todo respeto, tía, solo iba a terminar de romper su matrimonio, que él no tenía liquidez ahora mismo para prestarme nada, que el negocio iba justo. Curioso, porque en sus redes sociales yo veía fotos de cenas caras y escapadas de fin de semana casi todos los meses. Mi hermana Mayo Ere, a la que le pagué la dentadura completa, hacía 2 años. Me tomó la mano con esa condescendencia que solo tienen los parientes ingratos y me dijo que yo era una mujer muy independiente, que seguro que me sentiría mal dependiendo de ellos, que lo mejor para mí era una institución pública, que ella podía ayudarme a rellenar los papeles para solicitar una plaza de urgencia en la seguridad social. Me quedé helada, sentí como la sangre se me iba de la cara. No era por el dinero, yo tenía propiedades, yo podía vender y pagar. Era el mensaje implícito. Me estaban diciendo: te queríamos mientras eras útil, te queríamos mientras eras el cajero automático. Ahora que eres un problema, eres un estorbo. Esa noche, cuando todos se fueron prometiendo buscar soluciones, pero sin concretar nada, me fui sola. Y entonces lo vi al Dios que yo había creado en mi mente. Vi que había estado adorando a un ídolo falso. Había creído que el amor era una mercancía que se podía acumular en una cuenta de ahorros emocional. Había creído que si yo me sacrificaba por ellos, ellos se sacrificarían por mí.
pero la mente subconsciente no funciona así. Yo les había enseñado, con cada billete que les di, que yo no tenía necesidades. Les había enseñado que yo era la fuente, no la receptora. Les había entrenado para ser parásitos, y ahora me sorprendía de que quisieran seguir chupando sangre en lugar de donarla. El dolor emocional fue tan fuerte que superó al de la cadera. Empecé a tener taquicardias. Sentía que me ahogaba en esa cama. La ansiedad se apoderó de mí. A mi mente me decía: Ante, vas a morir sola y a nadie le va a importar. Has desperdiciado tu vida y tu dinero en gente que no te quiere. Esa voz era aterradora. Era la voz de mi propia programación mental, mostrándome el infierno que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo, bilit a bilit. Pasaron 2 días y nadie volvió. Solo recibía mensajes de WhatsApp: ¿Cómo estás, tía? Hoy no puedo pasarme. Mucho lío en el trabajo. Te mando un beso. Besos digitales. Eso era lo que valía mi inversión millonaria de 40 años. Al tercer día, la trabajadora social del hospital entró en mi habitación. Traía una carpeta bajo el brazo y una mirada de lástima profesional que me revolvió el estómago. Me dijo que necesitaba liberar la cama, que tenía que decirles a dónde me iba. Me habló de una residencia de ancianos subvencionada, un lugar masificado a las afueras de la ciudad, donde compartes habitación con 3 desconocidas y el personal no da abasto. Me dijo que mi familia le había comentado que esa era la mejor opción, dado que no había recursos líquidos disponibles. Mi familia había hablado con ella a mis espaldas. Habían decidido enviarme al asilo más barato para no tener que ocuparse ni poner un céntimo, mientras esperaban, supongo, a heredar los locales cuando yo me muriera. La rabia que sentí en ese momento fue volcánica, pero no fue una rabia destructiva, fue una rabia fría, lúcida. Fue el despertar de mi mente. De repente entendí algo fundamental sobre el dinero y sobre Dios. Entendí que el dinero es energía y que yo había estado usando mi energía para alimentar la debilidad de otros, no para fortalecer mi propia vida. Entendí que Dios no quería mi sacrificio, quería mi dignidad. Y en ese momento, con la cadera rota y el corazón hecho pedazos, tomé una decisión. No iba a ser la viejecita triste que espera visitas que nunca llegan. Iba a ser la dueña de mi destino, aunque fuera lo último que hiciera. Le pedí a la trabajadora social que me acercara el teléfono y me buscara el número de una inmobiliaria de lujo y de una joyería de compraventa de oro y diamantes. Ella me miró confundida. Señora, ¿para qué necesita eso ahora?, me preguntó. La miré a los ojos, ya sin lágrimas, y le dije: porque voy a liquidarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. No sabía aún cómo lo haría, postrada en esa cama, pero sabía que mi papel de tía rica y generosa había muerto esa misma tarde. Lo que estaba a punto de nacer era algo mucho más egoísta a los ojos del mundo, pero mucho más sagrado a los ojos de la verdad. Sin embargo, no contaba con que mi sobrino Luis, el que supuestamente estaba en crisis, aparecería esa misma tarde con un abogado y unos papeles en la mano, intentando jugar una última carta antes de que yo pudiera mover mis fichas. Lo que me propuso me dejó tan atónita que por un momento pensé que la medicación me estaba haciendo alucinar. Luis no traía flores, ni una tarjeta de recuperación, ni siquiera esa mirada de lástima fingida que suelen poner los parientes cuando huelen la cercanía de un testamento. Traía una carpeta azul y a un hombre con traje gris que ni siquiera me saludó. Mi sobrino, el mismo al que le pagué la entrada de su primer piso y el coche cuando se divorció, se sentó al borde de mi cama con una urgencia que me revolvió el estómago más que la propia enfermedad. Me dijo que, dada mi situación delicada y mi evidente confusión mental por los medicamentos, lo más sensato era que le firmara un poder notarial absoluto. Según él, era para gestionar mis facturas, para asegurarse de que no me faltara nada y para proteger mi patrimonio de posibles estafadores que se aprovechan de las ancianas solas. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. El estafador no estaba fuera, esperando en la calle, estaba sentado en mi cama, llamándome tía querida. El abogado desplegó los papeles sobre la mesita, apartando sin miramientos mi vaso de agua. Leí por encima las primeras líneas. No era una autorización para pagar la luz,
o el gas. Era una sesión total de control. Si yo firmaba aquello, Luis podría vender mi casa, vaciar mis cuentas y decidir en qué residencia de tercera categoría me aparcaba mientras él y sus hermanos se repartían el botín en vida. Miré a Luis a los ojos. Busqué al niño que llevé a Disneylandia, al adolescente al que consolé cuando su primera novia le dejó. No quedaba nada de él, tan solo veía codicia y miedo. Miedo a que yo me gastara lo que él ya consideraba suyo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue un hueso. Fue el último hilo del viejo contrato mental que yo había firmado con mi familia y con mi idea de diosa durante 40 años. Mi mente había operado bajo una creencia tóxica, disfrazada de virtud. Si doy dinero, reservoir. Si soluciono problemas ajenos, ser indispensable. Si me sacrifico, Dios me recompensará con una vejez tranquila, rodeada de gratitud. Mentira. Todo había sido una inmensa mentira, construida por mi propio ego y reforzada por una cultura que nos enseña a las mujeres que nuestra única valía reside en cuanto somos capaces de dar. Yo no había estado sembrando amor, había estado criando parásitos. Y los parásitos, cuando el huésped enferma, no le cuiden, se lo comen más rápido. Si alguna vez has sentido que tu generosidad no estaba creando gratitud, sino obligación y exigencia, detente un segundo y reconócelo. Escribe abajo: yo también compré amor. Si sientes que has dado demasiado, esperando una lealtad que nunca llegó, con una calma que no sabía que tenía, cerré la carpeta azul. Mis manos temblaban, no por el miedo, sino por la adrenalina de la verdad. No voy a firmar nada, Luis, dije. Mi voz salió ronca pero firme. Él soltó una risita nerviosa, mirando al abogado. Tía, no estás pensando con claridad. Los médicos dicen que necesitas reposo. Esto es solo un trámite para ayudarte. No puedes manejar tus cuentas desde aquí, no, sister. Puedo manejar mis cuentas perfectamente, respondí, y sentí como una fuerza nueva, una sustancia mental que llevaba décadas dormida, empezaba a circular por mis venas. Lo que no voy a hacer es financiar mi propio entierro en vida. Coge tus papeles y vete. Y dile a tus hermanos que no se molesten en venir si traen carpetas azules. La máscara de sobrino preocupado cayó en una fracción de segundo. Su cara se transformó en una mueca de desprecio. Eres un egoísta, me escupió, poniéndose de pie de un salto. Siempre has pensado que por tener dinero podías controlarlos. Ahora que estás sola y vieja, ¿nos vas a dar la espalda? Después de todo lo que te hemos aguantado, te vas a morir sola, tía, y te lo vas a merecer. Y ese palabras, te vas a morir sola. Deberían haberme destrozado. Eran mi mayor miedo, el monstruo bajo la cama que me había hecho firmar cheques durante décadas, pero al escucharlas en voz alta dichas con tanto veneno, perdieron su poder. Ya estaba sola. Había estado sola en todas las cenas de Navidad que pagué, rodeada de gente que miraba sus relojes. Había estado sola firmando cheques para bodas de sobrinas que luego no me cogían el teléfono. La soledad no era el castigo. La soledad era el precio de mi libertad, y acababa de darme cuenta de que estaba dispuesta a pagarlo. Cuando salieron de la habitación, dando un portazo que hizo vibrar las ventanas, me quedé en silencio absoluto. No lloré por primera vez en mi vida. Invoqué a Dios, pero no al Dios barbudo que castiga a las avaras, sino a la inteligencia divina que habita en mi propia mente. Me dije a mí misma: Ann, tú eres la dueña de tu sustancia. El dinero es energía condensada, y tú has dejado que se fugue por grietas de culpa. Se acabó. Hoy recuperas tu energía. Hoy recuperas tu vida. Llamé a la enfermera y pedí el alta voluntaria. No estaba curada del todo, pero el hospital se había convertido en un territorio hostil, donde cualquiera podía entrar a presionarme. Necesitaba estar en mi terreno, necesitaba volver a mi casa. Esa casa enorme y vacía, llena de muebles antiguos, para ejecutar el plan que se había formado en mi cabeza con la precisión de un diamante cortado. Al llegar a casa, el silencio era sepulcral. Me senté en el sillón de orejas, donde solía tejer bufandas para sobrinos nietos que nunca se las ponían. Saqué mi joyero
Envolqué el contenido sobre la mesa de caoba. Allí estaba la historia de mi vida, económica en colares de perlas, anillos de zafiro, brazaletes de oro macizo, de 24 quilates. Cada pieza representaba un momento en el que intenté demostrar mi valía, o un regalo que me hice a mí misma, para compensar el vacío de no tener una familia propia. Miré un broche de diamantes que había pertenecido a mi madre. Siempre pensé que se lo dejaría a mi sobrina Mayoere. Clara ni imaginaba la escena en mi lecho de muerte, entregándoselo, y ella, llorando de emoción. ¡Qué fantasía tan ridícula! Clara ni siquiera me había mandado un mensaje de texto para ver si seguía viva. Tomé el teléfono y marqué el número de la joyería de compraventa que la trabajadora social, a regañadientes, me había facilitado. Cuando el tasador llegó 2 horas después, un hombre discreto con monóculo y maletín, no sentí nostalgia. Sentí que estaba haciendo limpieza. Vendí todo. No me quedé ni con los pendientes de mi comunión. ¿Está segura, señora?, me preguntó él, examinando un juego de esmeraldas. Estas piezas son herencia familiar. Su valor sentimental suele ser incalculable. El valor sentimental es una trampa, le contesté. El valor real es lo que usted me va a transferir a mi cuenta bancaria mañana por la mañana. Quiero convertir el pasado en cuidados para mi futuro. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que debe decidir si quiere ser la buena mujer que todos esperan o la mujer libre que nadie entiende. Si estás cansada de guardar cosas para cuando no estés, rompe ese ciclo. Escribe en los comentarios: a mi patrimonio es para mi disfrute, y declara tu intención de vivir para ti. Con la cuenta bancaria llena de ceros frescos, el siguiente paso fue aún más drástico. Llamé a una agencia de servicios premium para la tercera edad. No quería una chica que viniera por horas a limpiarme el polvo. Quería una profesional de la gestión de vida. Contraté a una mujer llamada Elena, una enfermera y asistente personal que costaba una fortuna al mes, casi 3.000 euros. En otra época, me habría parecido un despilfarro obsceno gastar eso en mí misma. Mi mente antigua me habría gritado: con ese dinero podrías ayudar a Luis con su hipoteca. Pero mi nueva mente, conectada con la verdad, me decía: Elena está aquí porque le pago. Es un contrato honesto. Ella me cuida, yo le pago. No hay chantaje emocional, no hay culpa, no hay deuda kármica. Es la relación más limpia que he tenido en años. Elena se instaló en la habitación de invitados, la que siempre estaba reservada para familiares que nunca venían. Ella organizó mis medicamentos, cocinó comida saludable y, lo más importante, se convirtió en mi barrera de contención. Le di instrucciones precisas. Nadie de mi familia pasaba de la puerta de entrada, nadie. A la primera semana fue de una paz extraña. Empecé a dormir 8 horas seguidas, sin el zumbido constante de la preocupación por los problemas ajenos. Mi salud mejoró milagrosamente. Resulta que gran parte de mi enfermedad era el peso psicosomático de cargar con 3 familias que no eran la mía. Mi cuerpo estaba respondiendo a mi nueva orden mental. Yo soy la prioridad. Pero el verdadero terremoto llegó cuando puse el cartel de "se vende" en la fachada de la casa. Era una villa antigua, en una zona que se había revalorizado muchísimo. Mis sobrinos sabían que esa casa era la joya de la corona de su futura herencia. Ver el cartel fue como si les hubiera declarado la guerra nuclear. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes de audio de 3 minutos, llamadas perdidas, correos electrónicos con asuntos como "hablemos", "por favor, ¿te has vuelto loca?". No contesté a ninguno. Escuchaba los audios con Elena, tomando una copa de vino. Bueno, el vino que antes guardaba para las visitas y que ahora me bebía yo un martes por la tarde. "Tía, no puedes vender la casa de la abuela", decía Clara en un mensaje, llorando. Es nuestra historia. Corrección, le dije al teléfono apagado. Es mi casa. Iba a ser mi pasaporte a un hotel de 5 estrellas, con asistencia médica. Las 24 horas me sentía poderosa. Me sentía por primera vez a los 70 años, dueña de mi destino. Había descubierto que Dios no estaba en el sacrificio, sino en la dignidad. Que la abundancia no sirve de nada si no la usas
para garantizar tu propia paz. Sin embargo, subestimé la desesperación de la gente que se siente con derecho a lo que no ha trabajado. Un martes por la mañana sonó el timbre. No era el cartero, era la policía local acompañada de una ambulancia. Detrás de ellos, en la acera, vi a Luis y a mis otros 2 sobrinos, con cara de circunstancia. Elena abrió la puerta bloqueando el paso con su cuerpo firme. ¿Qué ocurre, agentes? Pregan, tenemos una orden judicial para evaluar el estado mental de la propietaria, dijo uno de los policías. La familia ha interpuesto una demanda de incapacitación urgente. Alegan que la señora está dilapidando su patrimonio debido a una demencia senil galopante y que está siendo manipulada por terceros. Me levanté de mi sillón, apoyándome en mi bastón de ébano, con empuñadura de plata, algo que me había comprado hacía 2 días, solo porque me parecía elegante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no con miedo, sino con una furia fría. Me estaban intentando declarar loca para protegerme de mí misma, o mejor dicho, para proteger su herencia de mis ganas de vivir. Salí al porche. En el sol me dio en la cara. Vi a mis sobrinos allí parados, fingiendo preocupación, mientras hablaban con los médicos de la ambulancia. Querían llevarme, querían encerrarme, medicarme y anular mi voluntad para que el dinero dejara de fluir hacia mi bienestar y se quedara estancado, esperando su momento. Esta es la realidad cruda del dinero y la familia. Cuando cortas el grifo, te conviertes en el enemigo. Si alguna vez has tenido miedo de que te juzguen loca por hacer lo que quieres con tu dinero, quédate, porque lo que hice a continuación no sale en los manuales de buena conducta. Miré al policía a los ojos y sonreí con la lucidez de quien no tiene nada que perder. Agente, dije con voz clara, para que me oyeran hasta los vecinos, no estoy loca, estoy gastando mi dinero, y eso, en una mujer mayor, parece que es un delito revolucionario. Pasen, tengo todos los recibos y un certificado de cordura firmado por mi neurólogo ayer mismo, porque sabía que estas llenas vendrían. Lo que no sabía era que Luis tenía unas bajo la manga, un documento antiguo que yo había olvidado por completo, un papel que firmé hacía 15 años cuando me operaron de la cadera, y que podría dar la vuelta a todo mi plan de libertad. El abogado de la familia salió de detrás del coche policial, agitando ese papel como si fuera una bandera de victoria, y en ese momento supe que la batalla por mi propia vida acababa de empezar de verdad. Aquel papel temblaba en la mano del abogado como una sentencia de muerte, pero no era una sentencia dictada por un juez, sino por mi propia ingenuidad de hacía 15 años. Era un poder notarial preventivo. Lo recuerdo vagamente, entre la niebla de la anestesia y el miedo de aquella operación de cadera. Luis, con su cara de niño bueno y sus ojos llorosos, me había dicho que era solo por si pasaba algo en el quirófano, para poder pagar las facturas del hospital si yo no despertaba. Yo firmé porque confiaba. Firmé porque pensé que la sangre era un contrato inquebrantable de lealtad. Y ahora, ese mismo papel era la llave con la que pretendían encerrarme en mi propia vida, tomar el control de mis cuentas y, bajo la excusa de protegerme, despojarme de todo. El agente de policía leyó el documento frunciendo el ceño. El silencio en el jardín era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Mis vecinos miraban desde las ventanas, alimentándose del espectáculo. Yo sentí como el suelo se abría bajo mis pies, no por el miedo a perder el dinero, sino por el dolor agudo, físico, de la traición. No es solo que quieran tu patrimonio, es que están dispuestos a anularte como ser humano para conseguirlo. Me miraban como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la decoración y que hay que mover al trastero. El policía me devolvió la mirada, luego miró a Luis y finalmente habló. Dijo que ese documento les daba cierta autoridad sobre mis gestiones si yo no estaba en plenas facultades, pero que, a juzgar por mi discurso y mi claridad, él no veía a una mujer incapacitada. Sin embargo, advirtió que era un asunto civil, que debíamos resolverlo ante un juez, y que hasta entonces la situación era delicada. Se marcharon, dejándome sola con los lobos. Luis sonrió, esa sonrisa torcida que tienen los que se creen ganadores antes de terminar la carrera, y me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían de administrarlo todo, para que yo no despilfarrara mi vejez. Se fueron prometiendo volver al día siguiente con una orden médica. Entré en mi casa
y cerré la puerta con doble llave, aunque sabía que el peligro no se quedaba fuera. El peligro ya había entrado en mi corazón años atrás. Me dejé caer en el sofá de terciopelo que tanto cuidaba, y por primera vez en años, lloré. No lloré por pena, lloré de rabia. Lloré porque me di cuenta de que mi Dios durante décadas no había sido la fuente de vida, ni la inteligencia infinita. Mi Dios había sido la aprobación de mi familia. Yo había usado el dinero como una herramienta para comprar amor, creyendo que eso era caridad, creyendo que eso era ser la buena cristiana y la tía generosa. Si alguna vez has sentido que das y das, esperando que ese sacrificio se convierta en amor, pero solo recibes exigencias, quiero que respires hondo y reconozcas esa herida ahora mismo. No estás sola en esto. Muchas hemos confundido ser amadas con ser útiles. Esa noche no dormí. La mente es una casa con muchas habitaciones, y yo había pasado la vida encerrada en el cuarto del miedo a la soledad. Empecé a repasar cada cheque, cada regalo, cada matrícula de universidad pagada. Recordé la boda de mi sobrina Clara, esa que costó más de $30,000, pagados íntegramente de mi bolsillo. Recordé cómo me abrazó ese día, diciéndome que era su segunda madre. ¿Dónde estaba Clara ahora? No me había llamado en 3 meses, desde que le dije que no podía financiarle el coche nuevo. Empecé a ver la verdad desnuda. Yo no había criado sobrinos agradecidos, había cultivado parásitos, y lo más duro de admitir no era su maldad, sino mi responsabilidad. Yo les enseñé que mi amor tenía un precio. Yo les enseñé que mi función en la tierra era ser su cajero automático. Mi autodiálogo interno siempre fue: ansí les doy esto, no me abandonarán. Si les resuelvo este problema, me querrán cuando sea vieja. Había hecho un contrato comercial con el universo y con mi familia, pero nunca les hice firmar la otra parte. Esperaba que pagaran con gratitud una deuda que ellos consideraban un derecho adquirido. Para ellos, mi dinero no era un regalo, era su herencia anticipada, y yo me estaba gastando su dinero. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi despacho. Encendí la lámpara de lectura y saqué mi vieja Biblia y mis libros de metafísica que llevaba años acumulando polvo. Busqué consuelo, pero lo que encontré fue una bofetada de realidad. Leí una frase que se me clavó en el alma: Dios es tu propia maravillosa imaginación humana, y lo que siembras en la mente, lo cosechas en la tierra. Yo había sembrado dependencia, había sembrado la idea de que yo no valía nada sin mi chequera. Había adorado al falso Dios del qué dirán, y al ídolo de la familia unida a costa de mi propia dignidad. Entendí que la sustancia divina, el dinero, la energía, responde a quien la posee con firmeza. Si yo me sentía una víctima, el dinero me victimizaría. Si yo me sentía una mujer poderosa y dueña de su destino, el dinero me serviría a mí. Tenía que cambiar mi guión mental esa misma noche, o al amanecer me comerían viva. Necesitaba un plan, no un plan para defenderme, sino un plan para atacar. La mejor defensa es que no quede nada que robar. Pero antes, tenía que asegurarme de que mi mente no me traicionara. El miedo a quedarme sola en una residencia pública era lo que me paralizaba. Cerré los ojos y empecé a visualizar. No visualicé a mis sobrinos pidiendo perdón. Eso era una fantasía infantil. Visualicé mi cuenta bancaria vaciándose, no por robo, sino por mi propio disfrute. Me visualicé siendo cuidada por manos profesionales, manos pagadas, que me trataban con respeto porque yo era la jefa, no la tía vieja. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer es poner un límite feroz y cerrar el grifo a quien te drena. Si sientes que es hora de dejar de ser el banco de los demás para empezar a ser la dueña de tu vida, escribe abajo: recupero mi poder, y decrétalo con nosotras. A la mañana siguiente, el dolor en mis articulaciones era insoportable. El estrés había disparado mi inflamación. Apenas podía caminar hasta la cocina. Sonó el teléfono. Era Luis. Dejé que saltara el contestador. Tía, no lo hagas difícil. El juez va a ver los informes médicos. Sabemos que estás confundida. Solo queremos cuidarte. Abre la puerta cuando lleguemos. Su voz sonaba a falsa compasión, esa melaza venenosa que usan los manipuladores. Confundida, dijo. Querían usar mi dolor físico para probar mi incompetencia mental. Llamé a mi abogado de confianza, uno que Luis no conocía,
un hombre mayo, RCOSE, de mi edad, que se había retirado pero que me debía un favor de cuando su esposa enfermó. Le conté todo, le hablé del poder notarial de hace 15 años. Él soltó una carcajada seca al otro lado de la línea. Ese papel es viejo. Marta, podemos revocarlo hoy mismo ante notario. Pero tienes que ser rápida. Si presentan una demanda de incapacitación antes de que tú actúes, congelarán tus cuentas cautelarmente. Tienes horas. Tenía 70 años, las rodillas destrozadas y el corazón roto, y tenía que correr una maratón legal en cuestión de horas. Me vestí con mi mejor traje, ese de lino blanco que usaba para las galas benéficas. Me maquillé para ocultar las ojeras de la noche en vela. Me puse todas mis joyas. No las iba a dejar en la caja fuerte para que las encontrara. Me las puse todas en el collar de perlas de mi madre, los anillos de diamantes, los brazaletes de oro. Parecía un árbol de Navidad, pero necesitaba sentir el peso de mi patrimonio sobre mi cuerpo. Necesitaba recordar quién era yo. Salí por la puerta trasera y pedí un taxi, evitando mi propio coche por si me estaban vigilando. Fui directa a la notaría. Mientras firmaba la revocación de poderes, sentí cómo me temblaba el pulso, no de miedo, sino de adrenalina. Estaba cortando el cordón umbilical con el monstruo que yo misma había alimentado. ¿Está usted segura, doña Marta?, preguntó el notario, ajustándose las gafas. Esto significa que Seila pasa algo. El Estado decidirá por usted hasta que se designe un tutor, a menos que nombre a otra persona ahora. No nombre a nadie, dije, con voz firme. Me nombro a mí misma. Y si caigo inconsciente, prefiero que me cuide un desconocido pagado por el Estado, que una familia esperando mi muerte con una calculadora en la mano. Al salir de la notaría, hice algo que no estaba en el guión de la tía buena. Fui a la joyería más exclusiva de la ciudad, esa donde compraba los regalos de bautizo para los hijos de mis sobrinos. El dueño me saludó con reverencias. ¿Qué desea hoy, doña Marta? ¿Algo para la pequeña Sofía? No, respondí, quitándome el pesado collar de perlas y poniéndolo sobre el mostrador de terciopelo. Hoy no vengo a comprar, vengo a vender todo. El joyero me miró estupefacto. Eran piezas de familia, herencias, regalos de mi difunto marido. Eran mi historia, pero mi historia me estaba asfixiando. Esas joyas eran el botín que mis sobrinos esperaban repartirse, mientras yo todavía estuviera caliente en la cama del hospital. Convertirlas en dinero líquido. Era mi forma de decirles: Anse, acabó. Salí de allí con un cheque por una cantidad obscena de dinero y el cuello desnudo, pero sentía que podía respirar por primera vez en décadas. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor macabro. Mientras caminaba hacia el banco para ingresar el cheque y blindar mis cuentas, sentí un mareo repentino. El mundo giró violentamente. Las luces de la calle se convirtieron en líneas borrosas. Mis piernas fallaron. Caí al suelo en medio de la acera. Lo último que vi, antes de que se apagara la luz, fue la cara de un extraño, inclinándose sobre mí, y escuché sirenas a lo lejos. Desperté en una habitación de hospital, con ese olor inconfundible a desinfectante y enfermedad. Estaba conectada a monitores. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces los vi. Estaban allí, al pie de la cama. Luis, Clara y el abogado de la familia. Parecían buitres en una rama, esperando pacientemente. Luis sostenía unos papeles y sonreía con tristeza teatral. Te lo dijimos, tía, susurró, acercándose a mí. Te dijimos que no estabas bien. Te desmayaste en la calle con un cheque de $100,000 en el bolso y sin joyas. La policía nos llamó. Dicen que pareces senil, vendiendo tus recuerdos para escapar. El juez ha firmado la orden provisional. Ahora nosotros cuidamos de ti. Quise gritar, quise decirles que había revocado el poder, que el dinero era mío, pero mi voz salía como un graznido débil. El sedante era fuerte. Descansa, dijo Clara, acariciándome la mano con una frialdad que me heló la sangre. Ya hemos cancelado tus cuentas para que no te hagas más daño. Todo está bajo control. Nuestro control. Cerré los ojos, sintiendo como la trampa se cerraba. Había actuado, pero mi cuerpo me había traicionado. En el último segundo, parecía el fin. Parecía que el guión de la víctima se había cumplido. Pero ellos
No sabían algo, no sabían que, en ese momento de oscuridad absoluta, mientras su ayuda me asfixiaba, algo dentro de mí se acababa de romper definitivamente. No se rompió mi espíritu, se rompió mi miedo. No hay nada más peligroso que una mujer que ya lo ha perdido todo, porque entonces ya no tiene nada que temer. Si estás lista para ver cómo di la vuelta a la situación más imposible de mi vida, quédate, porque lo que hice desde esa cama de hospital no fue un milagro, fue una guerra. Allí, inmovilizada y supuestamente derrotada, recordé que tenía un as bajo la manga que ni siquiera yo sabía que tenía hasta esa mañana. Antes de ir a la joyería, había hecho una última parada, una parada que no figuraba en ningún extracto bancario que ellos pudieran ver. Una visita a alguien del pasado que me debía mucho más que dinero, y esa visita estaba a punto de entrar por la puerta de la habitación para cambiar las reglas del juego para siempre. La puerta de la habitación se abrió, pero no eran mis sobrinas con sus caras largas y sus facturas escondidas en el bolso. ¿Quién entró? Fue Matilde. Matilde no es familia de sangre, es algo mucho más importante, es una profesional implacable a la que le pagué la carrera de Derecho hace 40 años, cuando su padre, mi primo segundo, se bebió hasta el dinero de los libros. Matilde nunca me llamó tía querida para pedirme nada. Matilde me llamaba por mi nombre y me respetaba. Y lo más importante, Ann Matilde es la mejor abogada, especialista en patrimonio y herencias de la ciudad. Le había mandado un mensaje de voz esa misma mañana, antes de que el dolor me nublara la vista, con una instrucción muy clara: Ann, trae los papeles. Trae todos los papeles para revocar poderes y trae el contacto de ese tasador de joyas del que me hablaste. Cuando mis sobrinas me vieron sonreírle a Matilde desde la cama, pensaron que era una visita social. Pensaron que la vieja tía estaba delirando por la medicación. No sé bien qué. En esa carpeta de cuero que Matilde dejó sobre la mesilla estaba su sentencia y mi libertad. Esa tarde, mientras mi familia se iba a la cafetería del hospital, porque, según ellas, el ambiente de la habitación era muy pesado y necesitaban despejarse, yo firmé hasta que me dolió la muñeca. Revoqué el poder notarial que le había dado a mi sobrina Mayo R para manejar mis cuentas en caso de emergencia. Cancelé las transferencias automáticas que pagaban la hipoteca de mi sobrino menor y, lo más doloroso y liberador al mismo tiempo, firmé la orden de venta de mi colección de joyas. Esas joyas que yo guardaba en una caja fuerte pensando: esto será para que ellas me recuerden. Qué mentira más grande me había contado a mí misma. Ellas no iban a mirar esas esmeraldas y recordar mi amor. Iban a mirar esas piedras y ver el dinero para cambiarse el coche. Si tú también tienes bienes guardados para un futuro que no es el tuyo, o para gente que no te valora hoy, detente un segundo. Escribe en los comentarios: lo mío es mío y me lo merezco. Hazlo ahora, porque decretar propiedad sobre tu vida es el primer paso para dejar de ser una víctima. Cuando mis sobrinas volvieron de la cafetería, oliendo a café y con esa falsa preocupación pintada en los ojos, me encontraron sentada en la cama, más erguida que nunca. El dolor físico seguía ahí, pero el dolor del alma, esa angustia de sentirme utilizada, había desaparecido. Fue como si Dios, esa mente universal que hasta entonces yo creía que era un juez externo, se hubiera instalado en mi pecho para decirme: hija, la caridad empieza por una misma. Les dije que se sentaran, les dije que había tomado decisiones, les expliqué, con una voz tranquila que no temblaba, que debido a mi enfermedad iba a necesitar cuidados las 24 horas del día, y que, como ellas mismas habían dicho tantas veces, tenían sus vidas muy complicadas y no podían cuidarme. Yo había decidido simplificarles la existencia, he decidido liquidar todo. Les solté. El silencio que se hizo en esa habitación fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo que todo, tía?, preguntó la Mayo R, con una sonrisa nerviosa que le temblaba en la comisura de los labios. ¿Te refieres a las cuentas de ahorro? Me refiero a todo. Las joyas se van a subasta la semana que viene. La casa de la playa se pone en venta mañana. Y mis ahorros pasan a un fideicomiso que gestionará Matilde para pagar mi nueva vida. ¿Tu nueva vida? Pero tía, nosotras podemos cuidarte.
No hace falta que vendas las joyas de la abuela. Eso es patrimonio de la familia. Saltó la otra, la que 2 horas antes me había dicho que no podía venir a verme, porque tenía pilotis. No, dije, y esa palabra resonó como un cañonazo. No es patrimonio de la familia, es mi patrimonio. Es el fruto de 40 años de mi trabajo. Y he decidido que voy a gastar hasta el último céntimo en asegurarme de que mis últimos años sean en sábanas de hilo, con comida caliente preparada por un chef y con enfermeras que me sonrían porque les pago un sueldo digno, no porque esperan que me muera para heredar. La transformación en sus caras fue digna de una película de terror. La máscara de sobrinas abnegadas se derritió y apareció la verdadera cara de la avaricia frustrada. Empezaron a gritar, me dijeron que estaba senil, que Matilde me había comido la cabeza, que cómo podía ser tan egoísta, que ellas contaban con ese dinero para los estudios de sus hijos, para sus hipotecas, para sus planes. Y ahí estaba la verdad, ellas ya se habían gastado mi dinero en su mente. Yo no era su tía, yo era su plan de pensiones, yo era su red de seguridad, y al cortar la red se sentían traicionadas. Pero yo no las traicioné, yo simplemente dejé de traicionarme a mí misma. Esa noche dormí sola en la habitación del hospital, pero fue la mejor noche de los últimos 10 años. Entendí algo fundamental sobre la naturaleza de la sustancia divina, eso que llamamos dinero. El dinero es energía, y durante décadas yo había estado dirigiendo esa energía hacia un pozo sin fondo, intentando comprar un amor que no se puede comprar. Creía que si daba lo suficiente, Dios me recompensaría con una vejez acompañada. Pero la ley de la mente no funciona así. Si siembras desde el miedo a la soledad, coseches parecitos. Si siembras desde la dignidad y el autorrespeto, cosechas paz. A veces, la decisión más espiritual que puedes tomar es cerrar el grifo. Si sientes que estás comprando el cariño de tu familia, quiero que sepas que no estás sola. Es un patrón muy duro de romper. Si te atreves, pon en los comentarios: a mi dinero es para mi bienestar, no para comprar amor. Al escribirlo, rompes el contrato invisible de la culpa. Salí del hospital una semana después. No fui a mi casa solitaria. Fui a una residencia privada de lujo, un lugar que mis sobrinas siempre habían criticado por ser un desperdicio de dinero para viejos pijos. Qué equivocadas estaban. Era un lugar luminoso, lleno de vida, donde me trataban como a una reina. Contraté a una cuidadora personal adicional, Rocío, una mujer fuerte y alegre que me acompañaba a pasear, me leía libros y me pintaba las uñas. Le pago a Rocío un sueldo excelente, mucho más de lo que marca el convenio. Y Rocío me cuida con un cariño genuino. ¿Es una relación transaccional? Sí, hay dinero de por medio. Pero es una transacción honesta. Yo pago por un servicio y recibo cuidado y respeto. Con mi familia, la transacción era sucia. Yo pagaba con esperanza y recibía desprecio envuelto en papel de regalo. Mis sobrinas intentaron visitarme un par de veces al principio. Venían a ver si podían hacerme cambiar de opinión, a ver si la vieja se había ablandado. Pero yo había cambiado mi diálogo interno. Ya no me repetían pobrecitas, es que la vida está muy cara. Ahora me repetía yo soy la fuente de mi propia provisión y merezco todo lo bueno que he generado. Les di instrucciones claras en recepción en sí. Vienen de visita sin pedir nada, pueden pasar. Si mencionan el testamento, la casa o necesitan un préstamo, se les invita a salir. ¿Saben cuántas veces han venido desde que puse esa norma hace 6 meses? Ninguna, ni una sola vez. Why no me do it? Al contrario, me confirma que hice lo correcto. El dolor desapareció cuando acepté la realidad tal y como era, sin el filtro rosa de la familia ideal. Ahora paso mis días tranquila. Me he comprado ropa nueva, ropa cara y cómoda, que me hace sentir guapa a mis 70 años. He vuelto a ir al teatro con un servicio de acompañamiento. Me he apuntado a clases de historia del arte online. Estoy gastando mi dinero, me lo estoy bebiendo, me lo estoy comiendo, lo estoy disfrutando. He aprendido que Dios no está en el sacrificio inútil, en Dios está en la vida. Y honrar a Dios es honrar la vida que hay en mí hasta el último suspiro. No voy a dejar una gran herencia. Mi objetivo es que el día que yo me vaya de este plano, mi cuenta bancaria quede a cero. Que el último euro sirva para pagar mi funeral
y una copa de champán para Matilde y Rocío. Eso es equilibrio perfecto. Eso es justicia divina. Muchas mujeres de mi generación fuimos educadas para ser mártires, para ser las que se quitan el pan de la boca para dárselo a otros, aunque esos otros estén llenos. Nos dijeron que eso era ser buena. Pero yo os digo hoy, desde mi sillón de terciopelo, mirando al jardín, que no hay nada de bueno en criar inútiles y desprotegerse a una misma. La verdadera bondad requiere firmeza. He tenido que enfermar para sanar mi mente. He tenido que ver la cara más fea de la avaricia para encontrar la belleza de la dignidad. Y aunque no tengo hijos ni sobrinas que me adoren falsamente, tengo algo mucho mejor. Tengo la certeza de que me pertenezco a mí misma. Nadie está esperando a que me muera para empezar a vivir su vida. Y yo no estoy esperando a morirme. Estoy viviendo como nunca antes. Si estás en esa encrucijada, si eres la tía rica, la madre proveedora, la abuela banco, y sientes que cuando tú necesitas algo, todos miran para otro lado, hazme caso. No esperes a que te fallen en la cama de un hospital. No esperes a que sea demasiado tarde. Haz tus números, admira tu patrimonio y empieza a gastarlo en ti. Invierte en tu salud, en tu comodidad, en tu paz mental. Esta es la última llamada para recuperar tu trono. No dejes herencias que corrompen. Deja el ejemplo de una mujer que se amó a sí misma hasta el final. Si esta historia te ha movido algo por dentro, suscríbete, porque vamos a seguir hablando de las verdades que nadie nos contó sobre el dinero y la mujer. Y recuerda, haz la mejor inversión que puedes hacer. Eres tú misma. Al final, cuando me vaya, no dejaré dinero, pero dejaré esta lección, y esa lección vale más que todas las joyas que vendí. Que se ganen su propio pan, que construyan su propio camino. Yo ya construí el mío, y ahora por fin me estoy dedicando a caminarlo con la cabeza alta y el alma tranquila.